ayude y bueno. Hermanos, estamos hablando un poco acerca de la edificación de la iglesia, del Señor, de Dios, la cual dice en Hechos que el Señor compró con su propia sangre y la cual el Señor mismo se propuso edificar, lo cual implica que debe haber un crecimiento o un avance en la obra de Dios. Desde que nosotros recibimos al Señor, empieza en nosotros un crecimiento, una comprensión cada vez mejor y mayor de la obra que Él quiere hacer con nosotros y de la obra que Él quiere hacer en nosotros. Si nosotros permitimos que el Señor avance en nosotros, Él puede también avanzar con nosotros, ¿cierto? Y es algo que la Biblia nos muestra, la obra que el Señor quiere hacer en nosotros, ¿cierto? Es para poder hacer algo con nosotros. El hacer algo en nosotros, pues tiene que ver con la transformación del carácter del Señor, más bien la transformación de nuestro carácter al carácter del Señor, a tener la vida del Señor en nosotros, expresándose y moviéndose y creciéndose cada día más. Y si nosotros le permitimos eso al Señor, o sea, que Él madure en nosotros, entonces Él puede hacer algo con nosotros, y ese con nosotros es lo que es la edificación de la iglesia y de la casa de Dios. Amén. Al mismo tiempo, lo que el Señor quiere hacer en nosotros, lo va a hacer en medio de la iglesia y conociendo a Él cada vez más en medio de su iglesia, de su cuerpo, de la comunión con los hermanos. O sea que hay una vinculación o hay una relación muy importante en esa obra que el Señor quiere hacer. O sea, no podemos pensar o pretender que el Señor quiera avanzar en nosotros, ¿cierto? Si no avanza con nosotros. O sea, si no tenemos una madurez como iglesia, nuestro crecimiento como hijo de Dios, como criaturas o individuos de Dios, tampoco va a poder seguir creciendo. O sea, que primero se da en y después se da con. Sí, digamos que es como decir cómo se va haciendo una trenza, ¿cierto? Uno no puede hacer una trenza con un solo hilo, o sea, con un solo cordón. Uno necesita, para que haya trenza, pues que estén los 3 cordones, y aun si tú tienes los 3 cordones, tienes que ir entrelazando los 3 al mismo tiempo para que pueda realmente haber una trenza, ¿cierto? Entonces, ese en nosotros y con nosotros, digámoslo así, son componentes de la misma obra que quiere hacer el Señor. Por supuesto que lo primero que el Señor hace es en nosotros. Si el Señor no nos salva a cada uno de nosotros, ¿cierto? Él no va a poder edificar su iglesia. Por eso lo primero que el Señor le preguntó a Pedro es: Pedro, ¿tú qué dices que soy yo? O sea, que depende de lo que Pedro iba a responder, era que el Señor iba a poder revelar a Pedro y a los que estaban alrededor de Pedro que era lo que él quería hacer, que es edificar su iglesia. Entonces, primero nacimos como hijos del Señor, cada uno de nosotros. Nacer del Señor no es algo que el Señor pueda hacer en grupo, ¿cierto? No es algo que el Señor pueda hacer en grupo. No somos hijos de Dios por haber nacido con determinado apellido, o haber nacido en determinado país, o haber nacido en determinada cultura religiosa, o lo que fuera. Necesitamos cada uno haber creído y haber nacido de nuevo, como el Señor le dijo a Nicodemo, ¿no? Pero si nacimos de nuevo, si ya el Señor en nosotros hizo algo, no es para dejarnos solamente en nosotros, sino es para mostrarnos. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro: y yo te digo, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esa roca, o sea, sobre la revelación de Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. Él hubiera podido decir: si tú eres Pedro, y le dice: tú serás llamado Cefas y todo esto, y yo voy a seguir edificando tu vida, Pedro, hasta que tengas un hogar bonito y tengas unas cosas bien bonitas en tu apartamento y tal, ¿cierto? Eso hubiera podido ser la obra del Señor.
pero no es así. El Señor le dijo, tú eres Pedro, y con lo que tú has creído que te ha revelado el Padre, yo con eso voy a hacer una edificación, y esa edificación es la edificación de mi iglesia, Pedro. ¿Cierto? Y entonces, si Pedro se desvincula del propósito que tiene Dios, del Señor, con lo que Él mismo le dio, se produciría un estancamiento también en Pedro, ¿no? Se produciría un estancamiento, porque Pedro no salvó al Señor para otra cosa distinta, sino para que Él poder edificar, como Pedro lo va a entender más adelante y lo dice en su primera carta. Dice, nosotros pues como piedras vivas, ¿cierto? Ahora tenemos que ser edificadas, ¿cierto? Eso es lo que dice primera de Pedro. O sea que él entendió al Señor lo que el Señor le estaba diciendo a él, lo que él iba a hacer. Entonces ahora Pedro tiene que disponerse a la obra de Dios con él, ¿cierto? Y si nosotros no nos disponemos a la obra de él, bueno, somos hijos del Señor, claramente, ¿cierto? Pero él tampoco va a poder avanzar mucho en nuestra vida. O sea que si no hay edificación de la iglesia, al mismo tiempo va a haber, digámoslo así, un estancamiento en nuestra vida espiritual. Pues si la iglesia no madura, los hijos del Señor tampoco maduran. Por eso el que el Señor avance en su iglesia significa también un avance en nosotros. Es curioso porque al mismo tiempo la iglesia no va a madurar si nosotros en cada uno de nuestros corazones no hay una disposición hacia que Él madure en lo de Él. Ciertamente es fácil encontrar una disposición a que el Señor crezca en nuestros corazones. ¿Quién no quiere que el Señor crezca en su corazón? Seguramente todos los hijos del Señor vamos a decir que sí. Más tenemos que entender que para que esto suceda, tenemos que abrir espacio en nuestro corazón para que la iglesia pueda crecer y madurar y desarrollarse como iglesia. O sea, no basta solamente con tener una vida cristiana individual. Si nosotros no clamamos al Señor, porque su obra, su plan, que es su iglesia, avance y madure y se desarrolle, nosotros mismos vamos a sufrir pérdida, porque no vamos a poder tampoco crecer como personas. O sea, nunca vamos a encontrar una persona suficientemente madura como para, o suficientemente desarrollada como para no tener necesidad de la iglesia, ¿no? Eso nunca va a pasar. Y al mismo tiempo nunca vamos a encontrar una iglesia madurada y desarrollada sin que haya una transformación de cada uno de nuestros corazones. Amén. Por eso las dos cosas tienen que ir juntas, ¿sí? No podemos pasar mucho tiempo sin anhelar ver la iglesia del Señor edificada y funcionando tal como lo describe la palabra misma. Amén. Es normal que la iglesia pase por procesos, que pase por etapas. Es normal, también está en la Biblia, ¿cierto? Pero no es normal que la iglesia permanezca mucho tiempo en un estado y que no se salga o no se avance a un siguiente estado. Y eso nosotros tenemos que pedírselo al Señor, ¿no? Para que Él vaya avanzando. Que nosotros no nos quedemos de lo que Él quiere hacer, ¿cierto? Y que al mismo tiempo nosotros tampoco vayamos a adelantarnos más de lo que el Señor ha hecho y va, ¿cierto? Ambas cosas son un problema, ¿sí? Ambas cosas son un problema. Por ejemplo, negarse a que en la iglesia del Señor, en medio de los hermanos de su iglesia y de su casa, aparezca la edificación que el Señor por su palabra ha determinado que debe ser. ¿Explico? Por ejemplo, si la Biblia dice que la casa tiene que tener ventanas, tiene que tener puertas y que al final tiene que tener techo, ¿cierto? No es normal que nosotros nos contentemos, ¿cierto?, con que solamente hayan muros, por ejemplo. Oye, ¿y el techo? No hay necesidad de techo, porque así la estamos pasando chévere. Claro, pero no es la casa completa. No, es más, nosotros no vamos a querer nunca que aparezca el techo. A nosotros nos parece, y ya nos acostumbramos a vivir sin techo, ¿cierto? Entonces nosotros podemos estar contentos sin techo y sin ventanas, ¿cierto? Pero
el corazón del Señor todavía no se satisface con eso. El Señor, por ejemplo, habla acerca de que su iglesia Él la quiere sin mancha y sin arruga, ¿cierto? Eso dice la Biblia. Y nosotros podríamos decir, bueno, a mí me gusta este prense como se ve aquí, esta arruguita me sirve de bolsillo, me parece que se ve bien. Entonces es algo que es para nosotros, puede llegar a ser compatible con lo que nosotros veamos y sintamos en ese momento, pero todavía para el Señor no, ¿cierto? Nosotros podemos, por ejemplo, estar muy contentos, aislados, por decir algo, ¿cierto? Suponiendo algún otro ejemplo de los que se ve en la palabra. Aislados como un grupo aparte, ¿cierto? Y podemos estar en nuestra zona de confort. Y podemos decir incluso, no podemos ni siquiera tener necesidad de nada más. Pero el Señor no está satisfecho hasta que todos los hijos del Señor entiendan que son uno solo y se expresen como uno solo. Amén. Y mostrando en la unidad que el Señor quiere que la iglesia exprese y muestre y se desarrolle. Amén. Entonces, esto es algo que tiene que ver no con el corazón de alguien, no con la intención de una persona, sino que nosotros podamos, por nosotros mismos, ver lo que el Señor está haciendo, quiere hacer en este momento, porque acuérdense que hemos venido hablando como de esa cronología, de lo que el Señor está haciendo, digámoslo así, como en cada etapa de la historia, y entonces poder ver por nosotros mismos el propósito que el Señor quiere tener en nosotros y con nosotros, e inclinar nuestro corazón a eso, pasar y superar las pruebas que eso represente, porque el Señor no dijo que eso era un camino de bajada donde uno no tenía que pedalear y que iba a ser suavecito, sino al contrario. El Señor habló de guerra, de batallas, que se iban a oponer contra su obra, contra lo que Él mismo tiene en su corazón. O sea que muy por el contrario, puede hacer que muchas veces para que la iglesia avance y madure, sus hijos, nosotros, tengamos que ser probados y tengamos que pasar por muchas batallas. No solamente en lo individual, sino también como iglesia, o sea, como hermanos en Cristo, como familia. La Biblia habla de eso, en 1 Corintios dice así, ¿no? Que incluso es necesario a veces que hayan disensiones, malos entendidos, dice la Biblia, para probar o reprobar. ¿Eh? Probar o reprobar. ¿Sí? Pero yo tengo una pregunta. Se supone que antes de que llegue el Señor, pues las personas tienen como su chance de arrepentirse. Eso implica que una persona, cuando esté, digamos, muy cerquita a la venida del Señor, se pueda arrepentir. Así es. Supongamos hay hermanos que han pasado unas ciertas pruebas y el Señor, digamos, que pues los ha purificado, los ha limpiado. Pero digamos, se supone que la idea es que la iglesia esté toda preparada. Pero ¿qué pasa con esos nuevos hermanos? Que ya casi todo entran. Y digamos que no tienen, digamos, el mismo trabajo que los otros hermanos. No va a estar absolutamente lista la iglesia, porque ya vienen a ser parte del cuerpo, ¿no? Claro. Sí, porque digamos que el Señor Jesús dijo una parábola así, ¿no? Dijo que Él había contratado unas personas que empezaron a trabajar, lo voy a parafrasear rápido. Unas personas trabajaron todo el mes, y unas personas trabajaron 15 días y otras personas trabajaron un día. Y cuando fue el momento de hacerles el pago, el Señor les pagó a todos igual. Entonces el que trabajó un mes dijo... ¿Es una parábola? Es una parábola que está en la palabra. ¿La de los jornaleros? Sí, la de los ¿Y por qué jornaleros. a mí no me escogió casi? La escogió ya casi. Pero reina, Porque no recuerda se que, trabajó un pero en día. el reino, recuerda que hay una parte donde Dios dice que recompensará a cada uno por sus obras. Sí, entonces una cosa O sea, tiene una que ver, recompensa. exactamente, entonces Por el obra. Señor dio a cada uno, ¿cierto? Entonces cuando uno ve, digamos, eso que tiene que ver con la obra del Señor y con el avance del Señor en cada uno de nosotros, pues el Señor, digamos que en cada uno de sus hijos, Él conoce bien la circunstancia de cada cual. Y Él no mide a todos con la misma vara, con la misma medida. ¿Me explico? No los miren nunca todos. Siempre vamos a ser medidos desde la óptica de Dios, ¿cierto? Que esa es la que conoce el Señor. Por eso no, si no fuera así,
consistiría casi que en ponernos los ojos, como decir, en nosotros mismos, y no es eso. Ahora, tampoco quiere decir que todo sea algo del azar y que, bueno, no, pues yo, si el Señor no me cambia, pues yo nunca cambiaré, ¿cierto? Como, digamos, justificando muchas veces algo que el Señor, que tiene que darse, pero a lo cual probablemente esté más de mi lado que del Señor, ¿no? El Señor dijo, yo quise, pero tú quieres, ahí está el asunto, ¿no? Entonces, es algo que el Señor conoce en cada circunstancia, en cada situación, y lo que decimos, ¿no? La madurez o la edificación, que tiene que ver con la madurez, no necesariamente lo mismo, pues siempre es acorde a lo que el Señor mismo ha establecido y ha dado a cada uno de sus hijos, ¿cierto? Si hay un bebé, pues un bebé es un bebé, ¿cierto? Y pues a un bebé pues se le perdona, digámoslo así, entre comillas, perdona, y se le entiende pues que es un bebé que pues, de pronto puede hacer estragos en los regueros en la mesa, ¿cierto? Entonces son cosas propias de la niñez, ¿cierto? Pero claramente no quiere decir que la persona está autorizada para ser niña toda la vida, ¿cierto? La Biblia dice, hay un versículo donde dice, el crecimiento lo da Dios, el crecimiento lo da solo el Señor, ¿cierto? Ahora, claramente también hay pasajes de la Biblia donde dice, por ejemplo, Pablo, y no solamente Pablo, en la carta a los Hebreos, por ejemplo, también se dice, bueno, nosotros deberíamos ya ser maestros, o sea, ya antes nosotros deberíamos estar enseñando a otros, ¿sí ves? O Pablo dice, ustedes deberían ser espirituales y yo quisiera tratar con ustedes ciertos temas más espirituales, pero todavía no puedo. Aunque Pablo había durado 1 año y medio con ellos cuando él se dio cuenta, y entonces quiere decir que también hay parte de una responsabilidad nuestra, la cual también ponemos en descanso delante del Señor. Sí, yo quisiera compartirle algo acá a mí, porque yo me he hecho esa pregunta, pero siempre me la hago cuando estoy en prueba. Pues claro, porque uno tiene momentos de mucho gozo en el Señor y otros momentos de prueba, de dificultad. Y en prueba, el Señor mismo puso en mi corazón, siempre me ha dicho, esto es voluntario. Yo no estoy obligando a nadie que me siga. Aquí estás porque el mundo algo no te dio. Porque esa angustia y ese hueco, el mundo nunca te la llenó. Siempre puedes irte y siempre puedes volver porque acá voy a estar esperándote. Pero si estás acá conmigo, es porque lo que yo te doy, fuera de mí jamás lo puedes conseguir. Entonces, incluso dentro de la prueba del Señor, es Él quien nos da la capacidad de soportarla. Así es. Y cuando estamos sin Él, las pruebas nos destrozan. Porque, como dice la parábola, que también la voy a parafrasear, porque como siempre nunca me la aprendo de memoria, pero dice, al que creía vinieron aguas y terremotos y tan. Y al que no creía también. O sea, la aflicción es para todo el mundo. Estamos en la tierra. Y no quiere decir que porque estemos o no estemos con Cristo, hay cosas que no nos vayan a pasar. Le pasan a ambos. Pero ¿a quién le va mejor? El que está con la roca. Porque Él nos fortalece en su poder. Y durante la prueba fue que dije, ¿qué estoy pensando? ¿Sabes? O sea, yo también, pero fue un momento de, pues siempre me ha dicho con amor, puedes irte. Y cuando yo dije, ¿irme? ¿Para dónde? ¿A dónde? Si es que no hay quien me dé paz, gozo, fortaleza, esperanza. Porque la esperanza está puesta, es arriba, en lo que viene. Con efectos especiales. Sí. Me perdí un día. Entonces, la respuesta es, Cami, nadie nos dice que no vayamos a tener pruebas, pero tenemos la victoria sobre las pruebas. ¿A quién hay que temerle si estamos con el que nos creó? Amén. Así Entonces ahí es donde hay que apropiarse de esa victoria y decir, a nada temo, estoy con Cristo. ¿Te imaginas uno sin Cristo? ¿A quién recurre? A nada, a nadie, no hay nada. Así es. No hay esperanza. Entonces esa fue, yo pasé por ahí
y esa fue la respuesta y te la quería compartir porque no sé si de alguna forma traiga paz a tu corazón, pero estás con el creador de todas las cosas, estás con el nombre sobre todo nombre. Dios está en control de todo, es tu defensor, tu vengador, es quien te fortalece, es todo, no hay que temerle a ningún hombre, ni a nada creado, porque estamos con el que nos creó. Amén. Así es. Así es. Entonces, lo que decíamos es que nosotros, entonces como hijos del Señor, tenemos que anhelar que el Señor pueda avanzar en su iglesia. Hermanos, si nuestro corazón no está en eso, si todavía nosotros no tenemos una revelación de lo que quiere el Señor en su obra hacer con nosotros, tenemos que pedírselo. Señor, revélame tú, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Sí, tú dices, yo voy a edificar mi iglesia y es lo que quieres. El Nuevo Testamento se refiere a eso. El Nuevo Testamento, lo que hay es cartas a las iglesias, ¿cierto? En gran proporción del Nuevo Testamento es una revelación de lo que el Señor quiere hacer en su iglesia. Entonces tenemos que orientar nuestro corazón a eso. Amén. Probablemente a veces no está, no porque lo queramos ignorar voluntariamente, ¿cierto? Sino porque también puede ser que voluntariamente tampoco lo hemos pedido en nuestros corazones. Amén. Y eso es algo por lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que velar, porque haya iglesia. Si nosotros solamente en nuestro corazón está el ser mejores hijos del Señor, el ser mejores hijos de Dios, en ser mejores hogares, en ser mejores esposos, mejores esposas, mejores amigos, mejores trabajadores, claro que está bien, ¿cierto? Por supuesto que sí, que está bien, pero todavía no es lo que el Señor está anhelando, ¿sí? El Señor anhela que sus hijos puedan comprender que Él está edificando su iglesia. Hice una preguntita, pero hay casos especiales en los que personas no tienen dónde reunirse, ¿cierto? Pero es porque son casos especiales. Lo que no se pues perdona es que teniendo uno donde reunirse no se reúna, o cómo es. Digamos que la iglesia, la edificación de la iglesia es más allá que las mismas reuniones. Las reuniones hace parte de lo que es la vida de iglesia, ¿cierto? Pero todavía no quiere decir que haya revelación de iglesia. De hecho, muchas personas pueden reunirse mucho tiempo, por muchos años, y todavía no tienen idea de lo que es la iglesia del Señor. ¿Ves? Más bien, sí, si hay revelación de lo que es la iglesia del Señor, probablemente se reunirá, pero con una revelación distinta. Hay muchas personas que se reúnen solamente porque ahí se sienten reconfortadas. Muchas personas que se reúnen solamente porque ahí encuentran cierta compañía o cierta distracción, ¿sí? Y no es que quiera decir que si hay eso está mal. Lo que pasa es que es distinto cuando uno se reúne con revelación de lo que es la iglesia del Señor. Y cuando hay revelación de que lo que es la iglesia del Señor, aún la manera como nos reunimos cambia. No me estoy refiriendo a que cambia la disposición de las reuniones o cambia el orden o cambia cómo me siento o ¿sí me explico? No, cambia lo que hay en nuestro corazón cuando nos reunimos. Y por eso a veces uno no se reúne de cualquier manera. Fíjese lo que pasaba en la iglesia en Corinto. En la iglesia en Corinto había muchas reuniones. Y Pablo sabe que decía que muchas veces los hermanos no se reunían para lo mejor, sino para lo peor. Y no que los hermanos se reunieran a hacer cosas malas y desagradables, solo que no había cierta luz, cierta revelación de bajo qué forma la iglesia se reúne, o bajo qué principio, o sobre qué terreno está nuestra reunión. ¿Me hago entender? Si nosotros nos reunimos porque hemos entendido que somos la iglesia del Señor. Amén. Y nos reunimos como la iglesia de Dios en determinado lugar. Si nos reunimos bajo otra intención, bajo otra base, bajo otro fundamento, ¿me explico? Aunque te reúnas, todavía no tienes revelación de la iglesia de Dios realmente. Ahora,
ciertamente todo hijo de Dios tiene necesidad de estar en comunión con sus hermanos. Todo hijo de Dios. O sea, como decíamos al principio, no existe posibilidad de que una persona viva, de que un miembro del cuerpo de Cristo viva sin estar interconectado a todo el resto del cuerpo. Puede ser puede ser un problema al final, ¿no? Imaginen una mano que está puesta encima aquí de esta mesa. ¿Sí? Es una mano, ¿cierto? Como la mía puede ser igual, o hasta, puede tener hasta más joyas que la misma mía. Pero una mano ahí encima de la mesa se ve terrible, ¿cierto? Es algo que aterroriza, ¿cierto? Entonces, la mano tiene que estar en el lugar donde le corresponde para que sea armoniosa y para que el Señor pueda realmente decir, ahí está mi cuerpo, ¿cierto? Para que sea útil. Y para que sea útil. Amén, exactamente. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que pedirle revelación al Señor. Por eso a veces, y nos hemos tomado el tiempo, todas estas reuniones, de estar hablando, digámoslo así, de la base bajo la cual el Señor va edificando y va avanzando en su iglesia, para no tampoco dejar una perspectiva errada en la enseñanza. ¿A qué perspectiva errada me refiero? A que podríamos llegar a pensar que la edificación de la iglesia son prácticas o son cosas externas que aparecen. Claramente la Biblia dice que nosotros debemos reunirnos, ¿cierto? Pero si hay reuniones y no hay revelación de la iglesia, ¿será que la iglesia está avanzando? Probablemente no, solo tenemos reuniones. ¿Me van a entender? Si en la iglesia, por ejemplo, dice que en la iglesia debe haber ancianos, ¿cierto? Entonces nosotros llegamos aquí un día y decimos, bueno, entonces a partir de hoy hay ancianos, ¿cierto? Que aparezcan esas cosas externamente realmente implica que hay una revelación del Señor, ¿o no? Y que hay una maduración realmente como iglesia. No necesariamente, ¿cierto? Por eso la iglesia hoy día se llenó de muchos nombres y de muchos letreros y de muchas cortinas y de muchas cosas que externamente parecieran que da una sensación de madurez, ¿cierto? Pero si no hay una revelación, y es que ese es el asunto. La revelación, hermanos, es algo espiritual. Y la revelación es algo que tenemos que pedirle al Señor. Porque, ¿sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué le dijo el Señor a Pedro? Dice, la revelación no viene de carne ni sangre, sino de mi Padre que está en el cielo. Y eso es tremendo. Eso a mí es algo que, digamos, me llena de temor. No en el sentido de miedo y de que me asuste, sino simplemente de temor de poder decir, Señor, ayúdame a que yo realmente esté bajo revelación y no solo bajo un pensamiento o un sentimiento propio, que puede llegar a parecerse con revelación. Amén. Por eso, en eso consiste la obra del Señor. Es algo espiritual que va produciendo un fruto hacia afuera. Porque claramente, si hay verdadera edificación, si hay verdadero crecimiento del Señor en nuestro interior, eso hace que en nosotros se produzcan frutos. Y los frutos también nos dice la palabra, para que nosotros no nos confundamos tampoco, ¿cierto? Si la Biblia no dijera qué frutos se da de nuestra madurez y de nuestra edificación como iglesia, pues también nos quedaría muy complejo para nosotros discernir. Amén. Pero como la Biblia no lo muestra, entonces podemos estar esperando y atento a eso, a que se vaya produciendo, como decir, esa edificación, ¿cierto? Es decir, como la Biblia a mí me dice que la casa tiene que tener ventanas y que un día va a tener una puerta y que un día va a tener por fin el techo, ¿cierto? Entonces, eso me evidencia que la obra, si va apareciendo, ¡ay, sí, mira! Aquí hay una ventana, y en la Biblia decía que había una ventana. Gloria al Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Hemos crecido para que hayan ventanas. Nosotros somos la casa de Dios. Y si en la Biblia dice que la casa de Dios tiene que tener ventanas, aparecen las ventanas, qué belleza, ¿cierto? Porque eso es una sensación de que hay avance en la obra del Señor. Y lo que decíamos, y por fin el techo, ¡ay, qué belleza, qué bendición, porque apareció el techo! Y el techo dice aquí en la Biblia que debe haber techo. Entonces, qué belleza que haya techo.
¿Sí me hago entender? Esa es nuestra manera de poder ir viendo si lo que hay en medio nuestro va aproximándose a lo que revela la palabra. O si simplemente se va quedando, porque a veces nos quedamos, ¿cierto? Oye, pero llevamos 20 años y todavía no aparece ni una ventana en la casa. ¿Qué puede ser? ¿Cierto? Claro, no vamos a adelantarnos a la hora del Señor. Y hay tiempos que no son tiempos cronológicos. No podemos decir en 3 años la iglesia va a tener que tener esto y esto y esto. ¿Cierto? Pero será entonces que podríamos preguntarnos, pero, oye, pero una cosa, ¿le hemos pedido al Señor porque aparezcan las ventanas de su casa? ¿Cierto? Y ahí uno pueda empezar, realmente no habíamos caído, digamos, como en la cuenta, o no habíamos abierto nuestro corazón y nunca habíamos hecho esta oración. Señor, yo veo que aquí en el plano que tú nos dejaste, aquí en el Nuevo Testamento, dice que tu casa tiene que tener ventanas. Y en la nuestra todavía no nos hayamos dado cuenta y no hay ventanas, Señor. No queremos hacerlas por nosotros mismos, pero sí decimos que, de acuerdo a tu palabra, que tú escribiste y que inspiraste por tu Espíritu y que tu Espíritu ahora mora en nuestros corazones, aquí dice que tienen que haber ventanas. ¿Cierto? Entonces ahí probablemente ya el Señor tenga el permiso para hacerlo, ¿cierto? O pueda que detectemos, sí, la verdad es que no ha habido ventanas porque es que a mí me da miedo las ventanas, ¿sí? Y siempre me he negado a que en la casa de Dios existan ventanas porque siempre he pensado que por las ventanas se pueden meter los ladrones. Sí, pero está en la palabra y es lo que hay en el corazón del Señor, por tanto no temas. ¿Cierto? Porque a veces hay cosas de la obra del Señor que nos pueden dar a nosotros temor. Eso de que seamos, por ejemplo, unos perfectos en unidad, como lo leímos varias veces en Juan, eso suena bonito, pero a veces nos da miedo también. ¿Ve? Porque ser uno también con todos, también hay muchas cosas que en mí tienen que morir para poder ser uno con mis hermanos. Y a veces amo más lo que hay en mí y no ceder a lo que el Señor quiere hacer. Entonces finalmente el Señor tiene que avanzar con los que quieran y con los que no teman, ¿cierto? De que en su casa haya ventanas, hayan puertas y haya techo también. Entonces hemos venido viendo, digámoslo así, como las características de lo que menciona la Biblia que hay en la iglesia y lo que es la iglesia. Y habíamos llegado al punto de la autoridad y de el gobierno, digámoslo así, en la iglesia. Eso no se lo inventó nadie, está en la palabra. El Señor mismo, leímos todos esos pasajes que el Señor habla acerca de que nosotros hemos sido llamados a que se forme el carácter de su Hijo, o sea, del Señor Jesús en nosotros. Y eso implica estar en absoluta sumisión y humildad, ¿cierto? Y mansedumbre. ¿A quién? A todos los hermanos, ¿cierto? Ahora aparece una regla que empieza a mostrarse porque se muestra porque esa regla está en Dios. Por cuanto el Hijo obedeció al Padre en todas las cosas y se sometió y se sujetó al Padre en todas las cosas, el Padre le dio entonces toda autoridad también. En el Hijo la autoridad es delegada del Padre. ¿Eh? Entonces, así mismo en la iglesia, si se va a formar el carácter de su Hijo en nosotros, es normal que si algunos hermanos deciden someterse al Señor, volverse mansos y humildes por la ayuda del Señor y con el anhelo de que el Señor aparezca en el corazón, también el Señor al mismo tiempo le delegue autoridad, como le dijo a sus discípulos: ¿quién quiere ser el primero? Yo. Entonces hágase de último. ¿Cierto? Porque yo vine a servir, no a ser servido. Entonces la autoridad en el Señor es bien distinta. Amén. Eso lo hemos visto, ya hemos pasado muchas veces por esto. Pero entonces ahora, ya que hemos visto todo el aspecto de la sumisión, de la mansedumbre, entonces vamos a ver cómo ese efecto produce autoridad. Amén. Autoridad también. Entonces, leamos, hermanos, para avanzar un poco, porque casi siempre la introducción es más grande que No logramos salir de la introducción, sí, pero eso está bien. exacto. Entonces, pero con la ayuda del Señor a ver si podemos avanzar un poquito más. Y yo creo que ya estamos
llegando, digámoslo así, Al principio. a la culminación de esta parte de la iglesia, hermanos. ¿Por qué nos detuvimos un poco en esto? Sigo en la introducción. Tranquilo. Porque es que, hermanos, hablar de estas cosas no siempre es fácil, ¿sí? Y realmente yo mismo no quisiera hablar de todas estas cosas. Uy, qué susto. Porque muchas veces hemos sido malinterpretados y malentendidos. E incluso muchas veces nos encontramos con problemas por exponer lo que dice la Biblia y la palabra del Señor, ¿no? Entonces muchas veces cuando se hablan de estos temas, a veces el enemigo aprovecha y mete malos entendidos, ¿sí? Entonces, claro, como hablar de la autoridad, seguramente va a decir que eres la autoridad, ¿cierto? Y eso nos ha pasado a veces. Incluso a veces se nos ha restringido la comunión con algunos hermanos por eso, ¿sí? Entonces a veces algunos hermanos se sienten intimidados porque piensan que vaya algo que se quiere poner una bandera o qué sé yo. Y nunca ha sido esa la intención. Por eso necesitamos ver esto despacio, para que también los hermanos puedan discernir, ¿cierto? Con la palabra, si lo que se dice es correcto o no. ¿Amén? Para no dar un malentendido. Pero tampoco podemos dejar de decir lo que dice la Biblia, por temor a ser malentendidos. Si diciendo lo que dice la Biblia somos malentendidos y somos excluidos, preferimos ser malentendidos y excluidos y seguir la fidelidad de la palabra del Señor. ¿Amén? Entonces mire cómo dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Entonces dice así, capítulo 3 de Primera de Timoteo, versículo 1, palabra fiel. Y me parece muy interesante que Pablo empiece poniendo como esto, que a veces uno piensa, esto como que sobra, ¿para qué Pablo dice esto? ¿Cierto? Pero es como para poner un grado de, digámoslo así, de atención, exacto, de conciencia, ¿cierto? O sea, Pablo sabe lo que va a decir hacia adelante, entonces por eso Pablo a veces tiene que poner como una base, ¿sí? Para no ir directamente a la cosa, como decir, no quedar muy desapercibidos y no quedarnos con la cáscara. Dice, palabra fiel, 2 puntos. ¿Qué es lo que es fiel? Si alguno anhela obispado, esa palabra obispado es la misma palabra que utiliza la Biblia a veces para referirse a los ancianos o para referirse a los supervisores. Obispo es la palabra que quiere decir revisión desde arriba, ¿no? Supervisión desde lo alto, ¿no? Eso quiere decir la palabra. Es un grado de autoridad. Es una autoridad, sí, exactamente. Es una delegación de autoridad. ¿Por qué en los hijos del Señor también hay delegación de autoridad? Porque es que Él en su Hijo Jesucristo también delegó autoridad. Amén. Y si nosotros nos acordamos incluso desde el mismo Génesis, el Señor dio autoridad a los seres humanos. Dijo, y señoré. O sea, le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa imagen es su Hijo Jesucristo. A nuestra semejanza. Esa es la comunión con el Espíritu Santo. Y señoré. O sea, que el Señor quiere al mismo tiempo también entregar autoridad. Ahora, aquí hay hijos del Señor, Él quiere delegar o entregar autoridad. Mire cómo dice aquí. Si alguno anhela, entonces dice así, si alguno anhela obispado o ser supervisor, buena obra desea. ¿Cierto? O sea que ¿quién el Señor quiere entregar autoridad? A quien lo anhele. ¿Cierto? No está mal anhelar autoridad. ¿Ve? O sea que si alguien es hijo de Dios, ese alguien debería anhelar ser autoridad de parte de Dios. Ahora, todos los hijos tienen siempre autoridad. No hay un hijo del Señor que el Señor le haya dejado sin autoridad. Amén. A todos tienen autoridad, ¿no? A veces se piensa, no, solo el Papa y el resto todos son laicos, nadie más tiene aquí. No, al contrario, el Señor quiere a todos
darnos autoridad. Pero acordémonos, ¿qué es autoridad delante del Señor? Mansedumbre. Exactamente. Entonces, si realmente alguien sabe lo que implica anhelar autoridad, tiene que anhelar lo que se requiere para ser autoridad, que no nos pase como a los apóstoles. Gracias al Señor que les pasó eso a ellos y eso sirvió para que nosotros entendiéramos, ¿cierto? Y era que, como decíamos, si alguno anhela obispado, sí, Señor, yo. Bueno, está bien, ¿cierto? Pero ¿sabes lo que implica? Sirve a tus hermanos. Exactamente. Si tienes, entonces el Señor dijo así, el que más sirva es el que más autoridad tiene. Entonces, en eso está nuestra autoridad. Y yo digo, no es eso así, hermanos, ¿cierto? Si un hermano, por ejemplo, un mesero, un hermano que esté atendiendo las mesas en un campamento, por decir algo, ¿cierto? Que esté atendiendo las mesas, no se convierte en una autoridad para nosotros que estamos sentados a las mismas o que vamos a estar sentados de las mismas. Evidentemente, el hermano tiene toda autoridad, porque es el hermano que está sirviendo. ¿Sí me explico? Y tiene una investidura de Dios. Y tiene un respaldo de Dios. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está sirviendo. Entonces todos estamos sometidos a Él en lo que Él está sirviendo. ¿Sí o no? Y tiene un orden. Y tiene un orden. ¿Sí? Imagínese usted un mesero sin autoridad. ¿Cierto? Eso se vuelve terrible. Y así en cada una de las... Un policía que está aquí parado en la esquina, flaquito, ¿cierto? Puede ser más flaquito, puede ser más chiquito que yo, ¿cierto? Pero tiene más autoridad que yo. Claro, ¿cierto? Aunque usted tenga, por grande que sea la moto o el carro, lo que tenga, y por más flaquito que sea él, si le hace la señal que tiene que parar, usted está bajo esa autoridad, ¿cierto? Y donde se la pase, asume consecuencias de la autoridad, ¿cierto? Entonces, así es el Señor y así es la autoridad del Señor en cada uno de nosotros. Amén. Entonces el Señor dice así: si alguno anhela obispado, sea ser supervisor, ¿no? Buena obra desea. Pero, esto es el asunto, que eso tiene pero. Pero es necesario, aquí dice, el anhelo puede ser opcional, ¿cierto? Alguien puede anhelar y alguien no puede anhelar. Pero el que anhela, entonces, es necesario. ¿Qué quiere decir? Que, digámoslo así, es obligatorio. ¿Sí me va a entender? Y ahí está el punto, que muchas veces anhelamos, pero no queremos. No queremos exactamente el proceso de que el Señor delegue autoridad en nosotros. Y no es así, no se puede, a veces no se puede. Como acaso es así en lo natural también, ¿cierto? Entonces dice así: pero es necesario que el obispo, o el supervisor, o el anciano, o el pastor, todas esas son palabras que a veces se traducen de manera distinta, sea, y empieza, irreprensible. ¿Cierto? ¿Qué es una persona irreprensible? Una persona irreprensible será una persona perfecta, que no tiene defectos, que no tiene debilidades. Probablemente no. Una persona irreprensible es aquella que no hay necesidad de reprenderla. ¿Me va a entender? Sino que ella misma muchas veces se reprende rápidamente. ¿Sí me va a entender? Me puedo equivocar, pero rápidamente me doy cuenta, ¿cierto? Me equivoqué y pido perdón y ya, ¿cierto? No quiere decir, porque irreprensible, si irreprensible fuera perfecto, ¿cierto? Pues entonces nadie podría ser. Irreprensible quiere decir eso, que no haya necesidad de reprenderlo, que no haya necesidad de decirle, de hacerle ver las cosas y volver y reprenderle. Entonces dice así: sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, mire esto, sobrio, o sea, una persona sobria es una persona que no hace las cosas alocadamente ni por emoción. En el mundo eso le llaman inteligencia emocional, ¿cierto? Pero en el espíritu exactamente es un dominio propio, es un equilibrio. ¿Sí me explico? Ser sobrio es alguien que puede, como es alguien que está en autoridad, ¿cierto? O sea, sirviendo a los demás en determinados asuntos, es una persona que no se deja involucrar rápidamente en sus sentimientos. ¿Sí me explico? Para poder discernir qué realmente es verdadero y qué puede ser una exageración, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué puede ser una manipulación? ¿Sí me explico? ¿Qué puede ser solamente
un halago, pero que no es del Sí, Señor, sí. sino que quieren moverte hacia una posición, o que apruebes determinada cosa. ¿Me hago entender? Eso es sobriedad en el espíritu, o sea, tener siempre la templanza. Eso tiene que ver también con la templanza. Amén. Porque cuando no hay sobriedad, ¿cierto? Y se equivocan las personas que están en autoridad, todo el mundo sufre. ¿Mm? Y en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de eso. Cuando las personas que están en autoridad no son sobrias, es un peligro para todos. ¿Ve? Y peor, cuando es alguien que está en autoridad y se equivoca, es peor. Por eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a veces cuando uno lee Levítico y empiezan a aparecer todas esas ofrendas y esos sacrificios y todo, y hay una parte donde dice, miren, cuando sea uno de los jefes de las tribus, jefe de centena o jefe de decena, que había una estructura en Israel, ¿cierto? Sea el que peca delante de Dios, él tiene que ofrecer un sacrificio distinto al que cuando se equivoca un ciudadano común y corriente. Eso está ahí en el Antiguo Testamento. Lástima que no alcancemos por el tiempo a ver todos esos ejemplos, porque eso nos enriquece mucho. ¿Me hago entender? Pero lo que decía... Dime. Sí, puede ser en Levítico, exactamente no sé el capítulo, pero lo que decimos es, si la persona que está en autoridad, hermanos, no es sobria, ¿cierto? Va a haber problemas no solo para él, sino también para nosotros. Las personas que están bajo supervisión, que están encargadas de supervisar, ¿cierto? Que están pastoreando, tienen que ser personas sobrias. Y es una de las señales. O sea que a veces las personas anhelan el obispado, pero si todavía no son sobrias, o sea, rápidamente se dejan guiar por sus emociones, ¿cierto? Rápidamente son estimulados y toman una posición y que después uno se da cuenta que no es algo sobrio, ¿no? Lo contrario a la sobriedad es todo eso, ¿no? La locura, las cosas así aceleradas, las decisiones rápidas. Mira otra cosa, prudente. ¿Ve? La prudencia es otra cosa que dice también la Biblia que debe tener o que se evidencia en una persona a la que el Señor va poniendo cada vez más en autoridad, ¿cierto? Prudente. Bueno, hay algunas cosas que no, pues que seguramente son muy evidentes, por ejemplo, lo que es la prudencia, ¿no? Esperar, no decir todo o sea, a veces, hermanos, la prudencia puede llegar incluso también a tener cierta malinterpretación, ¿no? Pero por eso hay cosas que hay que ser prudentes, ¿cierto? Y no hacerlas solo porque estén bien. O sea, no es solamente si lo que voy a hacer está bien, sino es en el momento adecuado, es prudente o hay que esperar, ¿cierto? O al contrario, hay que hacerlo ya, ¿cierto? Esa prudencia, tener esa medida, ¿no? Decoroso también, fíjese. ¿Qué vamos a decir? Lo dice la Biblia, decoroso, ¿cierto? Hospedador también, ¿no? Y hermanos, por ejemplo, esta palabra, no sé, me estoy deteniendo en algunas, no todas, pero hospedador, ¿qué tiene uno que decir? ¿Qué tiene que ver que hospede o no hospede con que sea una persona que pueda tener autoridad o no pueda autoridad? Pues hermano, tiene que ver mucho, porque uno no hospeda si no es por amor, ¿cierto? Y muchas veces para hospedar uno tiene que morir a muchas cosas de uno, ¿sí? Y a veces eso todavía no ha pasado. Entonces, si no hospedas, ¿cierto? ¿Bajo qué autoridad tú vas a poder supervisar los demás y estar atentos a las cosas del Señor, ¿no? Si el Señor mismo es el primero que abrió su casa, ¿no? Es el Señor mismo. El Señor mismo era muy hospedador, ¿no? Y dice apto para enseñar también, ¿no? Y yo pienso que este apto para enseñar no se refiere solamente, incluso podría no estar, digamos, una capacidad elocuente de enseñanza, ¿cierto? Apto para enseñar es que realmente pueda transmitir las cosas en el espíritu correcto, ¿sí? Por eso las personas, cuando el Señor Jesús hablaba, las personas le recibían al Señor Jesús
Aunque el Señor Jesús muchas veces decía lo mismo que les habían dicho los fariseos y los escribas, pero a la gente les gustaba que el Señor fuera el que les dijera y les mostrara sus pecados y no los fariseos ni los escribas. Porque decían, el Señor enseña como quien tiene autoridad, porque el Señor era apto para enseñar, o sea, estaba capacitado para enseñar, ¿cierto? Y una persona que es apta para enseñar es una persona que primero da ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces no podemos decir, vamos a enseñar a los hermanos, vamos, el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, ¿cierto? Pero en ti se refleja la humildad y la mansedumbre del Señor, se refleja la prudencia del Señor, se refleja la sobriedad del Señor. ¿Sí me explico? Eso es una persona apta para enseñar. No solamente eso, enseñar con palabras, hermanos, eso es lo más fácil, ¿sí? Enseñar con palabras, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. Yo he visto hasta borrachos compartiendo el Evangelio. Eso es fácil. Pero ¿será apto para enseñar? ¿Será que alguien le va a creer? ¿Será que alguien ve los frutos en la persona? Todo eso tiene que ver. Y mire, aquí dice no dado al vino. En el original griego dice no adicto al vino, ¿sí? Pero aquí dice no dado al vino. ¿Por qué? Bueno, el Señor mismo, no es el Señor, no hay que entender, que tomar vino sea pecado. De hecho, el Señor mismo aquí más adelante a Timoteo le va a decir es que tome vino. Para una enfermedad. Sí. Mira el capítulo 5, el versículo 23, de la misma carta al mismo Timoteo. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, ¿no? Ahora le dice de un poco de vino, ¿no? No le dice, no, pues es normal ver a Timoteo borracho porque está enfermo del estómago, entonces, pues, a ese le perdona que no. Usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, le dice Pablo a Timoteo, ¿cierto? Pero lo que sí ciertamente dice la Biblia es que no hay que ser adictos al vino y no hay que ser dados al vino, ¿sí? No pendenciero, pues todo lo que eso implica, no codicioso de ganancias deshonestas, porque ese es el asunto que muchas veces las personas quieren es tener el control del dinero, quieren es tener el control sobre las arcas. Más bien, eso se muestra si uno no tiene esa codicia, ¿no? Ni siquiera esa intención. Hay muchos hermanos que ponen mucha atención al manejo del dinero en la iglesia, ¿sí? O se cargan, entonces si el Señor todavía no ha, digamos, revelado lo suficiente, entonces es mejor esperar. Fíjese una cosa, hermanos, el tema de las ofrendas en el Antiguo Testamento fue algo que el Señor le dijo al pueblo de Israel que hiciera, pero cuando llegara a la tierra prometida. Allá era que ellos tenían que ofrendar y hacer todas esas cosas, pero primero tenían que llegar a la tierra prometida, no durante el camino en el desierto, ¿sí? Entonces eso quiere decir que primero hay que recibir la provisión del Señor. No hablo de una provisión material, una provisión en espíritu. Ponga la ofrenda en el corazón. Exactamente. Y que eso realmente sea una revelación de Él para nosotros, ¿sí? Y entonces sí, pero entonces por eso aquí dice que no debemos o no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas, sino amable, apacible también, porque recordemos, la mansedumbre y el servicio es lo que delega autoridad, ¿cierto? Entonces no puede ser que una persona no sea apacible. No avaro. Y mire, esto empieza así, que gobierne bien su casa. O sea que en el lugar donde el Señor le da autoridad, pues primero tiene que mostrarse. ¿Por qué? Dice así, dice, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y dice el versículo 5 y lo pone entre paréntesis, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará? ¿Sí ves? O sea que los que gobiernan son los que cuidan, ¿cierto? Nosotros a veces entendemos al revés, que los que gobiernan son a los que hay que cuidar. Y es al contrario. Y bueno, si estás gobernando es porque estás cuidando, ¿no? No es al revés. Por eso, sí, hermanos, a veces uno se da cuenta que para nuestra naturaleza y nuestra carne es tan difícil porque esto está en nosotros.
Uno siempre quiere poner como a la persona que tiene autoridad, no, pues a ese hay que dar el plato más grande, el pedazo de carne más gordo, ¿cierto? Si es el cumpleaños de ese, pues claro, bombos, platillos, mariachis, ¿cierto? Cenas, regalos, lluvia sobres, otra lluvia sobres, otra lluvia sobres, ¿cierto? Pero ¿será que la Biblia autoriza? Más bien yo pienso que deberíamos guardarnos nosotros de todo eso. Y más las personas que están en autoridad. ¿Sí? Por eso ahí uno empieza a conocer a los hermanos. Y eso es lo que realmente a uno lo transforma, ¿no? Que vea uno actuaciones distintas a lo que normalmente está. Y gracias al Señor, yo por lo menos he tenido la oportunidad de ver eso en hermanos. Y ahí yo entiendo con razón, este hermano tiene la autoridad que tiene. Porque a veces me sorprende, ¿cierto? A veces hay cosas de los hermanos que nos sorprenden diciendo, esto sí realmente, como dice Cami, es de otro nivel. Porque los hermanos, porque es cierto, es verdad, el Señor logra esto en estos. ¿Sí? Entonces dice así, dice, ¿cómo cuidar a la iglesia de Dios? Porque no es cuidar de la iglesia de Él, porque hubiera dicho, bueno, si no va a gobernar su propia casa, ¿cómo va a poder gobernar la iglesia de Timoteo? Pero no es cuidar de la iglesia de Timoteo, ¿no? Ahora dice el versículo 6, no un neófito o una persona nueva, como neófito quiere decir eso, ¿no? No sea que, y fíjese la relación que hay entre que una persona es nueva, o sea que es inmadura, y una persona que ha madurado. Mire lo que implica una persona nueva, o sea que todavía no ha madurado bien. No sea que envaneciéndose, y ese es el problema. Cuando uno no es maduro, uno se envanece. ¿Sí ves? Cuando uno no es maduro, uno piensa que uno puede ejercer autoridad de cualquier manera, hablar de cualquier manera, referirse de cualquier manera, y no es así. ¿Sí? A veces hay personas que creen que tienen derecho de tratar a las personas porque ellos son los que, incluso sea el jefe, como es el jefe, piensa que tiene derecho a menospreciar o a tratar mal a las personas, pero eso es porque no tiene realmente un conocimiento de lo que es la autoridad, y en la iglesia a veces también pasa eso. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y mire cómo relaciona el envanecimiento realmente con la obra de Satanás, porque la obra de Satanás es solo eso. La obra de Satanás es quitarnos de la sujeción al Señor. ¿Ve? Sí, yo creo que una característica de los que somos neófitos es que además somos muy dados todavía a la emoción. Sí. Entonces vamos muy llevados por la emoción, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno está mal, entonces está todo, pero ¿por qué, Señor? Qué difícil, me has abandonado. Y uno cree que está en gozo y en victoria solo cuando está feliz, ¿no? Estamos llevados por la emoción, somos chiquis. Así es. Así nos reconocemos como chiquis. ¿Otros más? No tanto. Mira el versículo 7, dice, también es necesario, o sea que todo lo anterior era necesario, o sea que para ser hermano obispo hay que chulear todas estas cosas. Oh my gosh. Ahora, Ya no alcanzamos. si están todas estas cosas chuleadas, ¿cierto? Quiere decir que realmente ese hermano o esa hermana, ¿cierto? Realmente es alguien a quien nosotros debemos estar en sujeción espiritual, ¿cierto? A veces nosotros queremos, puede estar todo esto, ¿cierto? Pero si el hermano no, qué sé yo, si el hermano de pronto, al contrario, se ve muy humilde, ¿cierto? Ver los zapatos muy desgastados, el chaleco no es que sea de la mejor marca. Entonces yo a veces como que, dice qué va a hacer, ¿cierto? Entonces yo a tener que consultar o a tener que estar bajo supervisión de ese. ¡Qué oso! ¿Cierto? Podríamos decir. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, hermanos, si aparecen estas evidencias, no lo dude. Ese es un hermano, ¿cierto? Que está puesto en autoridad delante de ti. ¿Sí? Si nos cuesta reconocerlo, ¿cierto? Haces un asunto tuyo con el Señor, ¿cierto? Pero si están esos requisitos y yo no los reconozco, pues ya es un tema tuyo. Nadie te lo va a decir. Nadie te va a decir, no. Ven, oye, mira, yo me estuve analizando y en mí aparecen todas estas. Entonces, te ruego el favor, a partir de mañana te sometas a mí. ¿Cierto? No es así. Yo soy el jefe. Error. Entonces, esa es una clara evidencia de decir, sí, hermano, sí, ya me acuerdo de ese versículo que decía,
No un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Sí me hago entender? Entonces no puede ser un error ni del que dice que lo tiene y no lo tiene, y tampoco del que sabe que lo tiene y no lo reconoce, o sea, del que no lo reconoce en el otro. Porque la autoridad, hermano, nunca tiene que establecerse. En el Nuevo Testamento, en la Biblia, la autoridad se reconoce, no se establece. ¿Sí me hago entender? Es distinto a como sucede en el mundo. En el mundo la autoridad se impone y se establece. ¿Sí me hago entender? En la iglesia no. En la iglesia solo se reconoce. Y si no se reconoce no hay ningún problema. ¿Me hago entender? Solo es algo que el Señor quiere hacer en los corazones. Que en la iglesia aparezcan ancianos es algo que la Biblia dice que debe haber en la iglesia. Si no hay ancianos en una iglesia, nuestra oración no debe ser que no haya. Que a veces podemos estar orando es al contrario. Señor, y nosotros aquí no queremos ancianos. ¿Cierto? ¿Y por qué no? Si la Biblia dice que deben haber. ¿Me hago entender? Eso es lo que decíamos ahorita. No, techo no queremos nunca. Porque con techo nos sentimos más libres. ¿Cierto? Pero hermanos, si la Biblia dice que el Señor establecía ancianos en cada iglesia, en cada localidad, nuestra oración no más bien debería ser al revés y al contrario. ¿Cierto? Ahora, claro, no es como decíamos al mismo tiempo. Pues tiene que ser conforme a lo dice la Biblia. Amén. No cualquiera. No, hay que haber ancianos, hermano, pero es que aquí todos somos borrachos. Mire, todos nos reunimos, siempre que nos reunimos salimos todos borrachos. No importa, pero tiene que haber un anciano, el que primero levante la mano y se decía. ¿Me hago entender? O el que se Pero el emborrachó. Señor le pone a uno el corazón de desear el anciano también. Si estamos en la obra del Señor, si lo que queremos es su casa, probablemente aparezca eso. ¿Sí me hago entender? Su casa conforme al modelo de Él. Si es conforme a mi modelo, para que en mi modelo no existan ancianos. Entonces no quiero. Entonces hay que sacar un corrector y toda vez que aparezca el Señor hablando de ancianos, tachamos. Porque me da miedo. O porque no estoy abierto a eso. ¿Me explico? Por eso ahí es que ir a la palabra del Señor. Dice, versículo 7, dice, también es necesario, y mire hermanos, que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Sí me van a entender? De los de afuera. Es necesario. También de los de adentro. A veces pasa lo siguiente. Las personas son supremamente, digámoslo así, impecables y honestas con los de afuera. O sea, digamos en las reuniones. ¿Sí? Pero habla usted con el que vive adentro con él. No se lo aguanta nadie. Los únicos que pueden dar testimonio bueno de él son los que no viven con él. Entonces eso no puede ser, ¿cierto? Y al revés, a veces el único que le da buen testimonio, el único que saca la cara por él es la mamá, ¿cierto? Porque es la mamá y lo quiere mucho. No se da cuenta que el hombre es complicadísimo. Nadie más da testimonio sino solamente los de su casa, tampoco. ¿Sí me va a entender? Porque a veces pasa eso, a veces son solamente roscas familiares. Y no es eso lo que el Señor quiere. Entonces es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito, fíjese. No es que busque acreditarse, simplemente que no hay descrédito, ¿cierto? No es que tenga que salir a hacer política, no, es que no es un descrédito, ¿sí? Y muchas veces la autoridad o los hermanos que están en autoridad, ¿cierto? Tienen que hacer uso también de lo que dice la Biblia para mostrar a los hermanos si es una cosa natural o impuesta o si es algo del Señor. Entonces esto sirve para que hayan testigos muchas veces. Entonces hermanos, si hay descrédito, si hay alguien de afuera que no dé buen testimonio, como ¿qué le pasó al Señor Jesús? Al Señor Jesús le decía, no, es que a usted lo vamos a crucificar. Y el Señor Jesús ¿qué decía? Decía, ¿de qué me acusas? ¿Sí? ¿O quiénes son tus testigos? ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es la validación que debe tener, ¿no? Ver lo que dicen y lo que el Señor pone y manifiesta en el corazón de los demás. ¿Cierto? Eso es como una validación de la autoridad. Entonces, dice, para que no caiga en descrédito y mire a veces también, y en lazo del diablo. O sea, a veces el diablo quiere echar lazo. O sea, quiere como cogerlos y
y apresarlos o maniatarlos, también a veces pasa eso, ¿no? Entonces es necesario que haya también un testimonio. Entonces, hermanos, eso lo concerniente, digamos, por hoy a lo que dice la Biblia acerca de, bueno, no dice eso, bueno, leámoslo ahí rápido, ya hicimos todo el comentario aquí, casi que lo que dice en los otros versos es repetir lo mismo, pero leámoslo como para que no pronto digamos, bueno, eso es una cosa aislada, un solo versículo, un solo pasaje, o un solo autor. Mira cómo dice Pablo también a Tito, hay dos hojitas más adelante, Tito. Mire, Tito capítulo 1. Tito, o sea, la palabra del Señor inspirada por el Espíritu Santo que mora en ti y mora en mí y que escribió estas palabras, amén, por mano de Pablo, para Tito. Versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, otra ciudad. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente, o sea, que fíjese que a veces hay cosas que hay que corregir, ¿cierto? Y establecieseis ancianos en cada ciudad. ¿Ve? Es algo que quedó ahí. Así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, o sea, que fíjese que el obispo es el mismo anciano, porque, ¿de acuerdo? Si ves la relación que hace abajo y arriba. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Ve? Porque, hermanos, si la persona que está en autoridad no es fiel a la palabra, ¿cierto? Es muy, muy peligroso. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos que contradicen, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, ¿no? Bueno, entonces ahí hay más. Y ahora mire, Primera de Pedro, más adelante, también. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice así, ruego a los ancianos que están entre vosotros. O sea que fíjense que era normal que hubiesen ancianos cuando habían los apóstoles también. Incluso dice Pedro, yo anciano también con ellos. O sea que Pedro era un anciano de Jerusalén. Vamos a ver después. También, ¿no? Dice, y testigo de los padecimientos, eso es lo que es ser anciano, ser testigos de padecimientos, no testigos de las prebendas, ¿no? Y de los sueños y de los salarios sino de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. 2 puntos. ¿Qué es lo que le ruega a sus ancianos? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea que hay una corona incorruptible en el milenio para los ancianos que gobiernen bien. Y cuando en el milenio vemos, esa corona de gloria, porque la tiene él. Probablemente un anciano que cumplió con esto, ¿sí? Pero bueno, eso vamos a verlo también despacio después. Dice, igualmente jóvenes, ahora está hablando a los jóvenes, a los más jóvenes, estad sujetos a los ancianos, ¿sí? Esto lo dice la Biblia, dice, y todos, ¿no? Porque como decíamos, esto no es para unos, esto es para todos. ¿Todos qué? Sumisos, unos a otros, porque es que eso es lo que es, ¿no? Aquí no dice todos sumisos a los ancianos, ni tú dice todos sumisos al pastor, ni al papa, ¿no? Dice todos, si una persona no es sumisa para todos, no es sumisa para nadie. ¿Amén? O sea que esa persona, no, yo me someto, pero me someto a este, porque es que es algo que a mí me gusta. Esa es una persona que no tiene un corazón sumiso. Una persona que es sumisa, hermanos, se somete
hasta el sirviente más pequeño que haya en medio de todo. Esa es una persona sumisa. Unos a otros revestidos de humildad. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¿Se da cuenta cómo la exaltación tiene que ver con la humillación? Cuando fuere tiempo, porque todo requiere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Bueno, y hay otros más versículos, pero digamos que con eso al menos ya tenemos 3 pasajes en donde la Biblia habla claramente acerca de la autoridad que el Señor delega a algunos de sus hijos para estar a cuidado de los demás hermanos. Amén. Amén. Gracias, Stefano. No, gracias al Señor, sí, amén.